Hola amigos, bienvenidos aquí al País de los Jóvenes. Soy Carlos y nuevamente estamos en un programa muy especial de toda esta iniciativa que formamos hace unas 3 semanas más o menos, donde estamos diciendo no más historias de abuso. Es una iniciativa muy especial para el País de los Jóvenes porque estamos planteando algo que sucede mucho en la sociedad, no solamente en Guatemala, sino en toda Latinoamérica y podemos decir que en todo el mundo, el tema del abuso sexual. Y es algo que nosotros queremos decir un basta, ya tenemos que tomar mucha conciencia, tenemos que educarnos, tenemos que tener prevención y también apoyar a las personas que han pasado por esto. Hoy el País de los Jóvenes se honra con una visita muy especial. Ella es Andrea Palma, que nos va a contar una historia muy interesante, muy especial, de mucha bendición, porque ella le salvó la vida a otra persona. Pero vamos a darle primero la bienvenida, Andreita, bienvenida al País de los Jóvenes. Esta es tu casa, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, Andreita. Pues mira, yo te presento como esa persona que tuvo la oportunidad de salvarle la vida a otra persona y muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo fue esto? Y quisiera que, pues, antes de contar esa parte de esa historia tan especial que tienes, que nos contaras quién es Andrea Palma. Bueno, Andrea Palma es una mujer que, que la verdad trata de ser feliz, Ujú. que en muchas de las ocasiones lo es, pero obviamente como todo ser humano tiene sus altas y bajas. Y pues que trata de ser esa mujer trabajadora que quiere llegar a alcanzar sus metas también, ¿no? Entonces creo que muchas mujeres ahí también se van a identificar conmigo, ¿no? Somos Claro. mujeres, somos amigas, somos hijas, y entonces al final uno trata como que de estar en todos los papeles y hacer lo mejor que se puede. Andreita, a ver, ¿hace cuántos años pasó un episodio en tu vida que me imagino que cambió por completo muchas perspectivas de lo que venías haciendo en tu vida? Porque pues, Andrea es una muchacha de familia, de su casa, muy activa, pero algo pasó hace algunos años. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, realmente ya de ese episodio fue ya hace 3 años, ni Ajá, me la creo que fue hace tanto, sí, porque a veces uno piensa que es como que ayer, pero bueno, la verdad que hace 3 años, yo fui invitada a un cumpleaños ujú, de una amistad y entonces, bueno, yo decidí ir sin ningún contratiempo, ¿no? Y, al final, cuando yo estuve ahí, pues, un amigo de la iglesia, que tenía tiempo de no ver, pues, me dice: "Hey, ¿qué estás tomando?". Y la verdad que yo no tenía trabajo en ese entonces no tenía como mucha plata. Y le dije: "No, ¿sabes qué? No estoy tomando nada". Y me dice: "No, yo te invito a algo". Teníamos 5 años de conocernos, o sea, éramos de la iglesia, tal, o sea, y me trae un vodka. Y en ese vodka, pues me lo tomo, mi primer trago, y no me acuerdo de nada. Y fueron casi, o sea, eso fue como a las 10 de la noche, y desde las 10 de la noche para adelante, casi 9 de la mañana al otro día, no me acuerdo de absolutamente nada. wow, wow. Y así, pues, así empieza la historia, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Porque, bueno, hablemos un poquito de esta persona, o sea, 5 años de Ujú. conocerlo, él fue el que te dio esa bebida. eh, en ese transcurso de que ya no te acuerdas de nada, ¿dónde aparece Andrea? ¿Dónde abres los ojos? Pues abro los ojos en un apartamento, que realmente no conocía, nunca había estado ahí, súper asustada, Ujú, porque, o sea, me encuentro a la par de un hombre, o sea, los 2 desnudos, ¿no? Y yo dije: "¿Qué pasó aquí?". O sea, ujú, yo dije: "No". Entonces le empezó a preguntar un montón de cosas: "¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Cómo nos venimos? ¿Cómo decidí venirme? ¿Qué pasó con mi amigo?". Esa era como la pregunta que yo más tenía, porque decía, para mí yo lo consideraba como mi mejor amigo, ¿no? ajá, Le decía: "¿Y dónde está mi mejor amigo?". Y él solo me contestaba: "No, es que él no es tu mejor amigo, él quiere contigo". Y yo, o sea, dije: "Este ni lo conozco", y como que me para que me esté diciendo sí, eso. ajá, Pero era demasiado confuso todo, o sea, yo como que tampoco lograba entrar en sí. Entonces fue como bien complicado también para mí, porque ajá, estaba como de plano con la droga, entonces para mí era como que estoy, pero no estoy. Estaba en una situación bien extraña, o sea, como que tampoco me levanté con aquel gran ánimo, o sea, yo estaba así
como que me hubieran quitado toda la energía y yo estaba como a -10. Ajá, Entonces, cuando yo ya logro recuperar y todo, y digo, bueno, ¿dónde dejé mi carro? ¿Me puedo ir? ajá, Me voy y veo 1000 llamadas de mi familia, súper preocupada, que no había aparecido. Yo empezándome como que a cuestionar qué digo, cómo le hago, no sé ni siquiera yo qué pasó, o sea, claro, ¿cómo lo cuento? Y la verdad que algo que me pasó fue que me empezó a dar vergüenza. Y entonces en esa vergüenza yo dije, voy a mentir, voy a decir que, ay, no importa, que piensen lo que quieran, pero yo decía, yo quiero descansar, dormir, relajarme y cuando yo ya esté un poquito mejor, como que empezar a ver qué pasó claro. para mí primero, porque ni Ujú, siquiera sabía qué contar. ujú, Y obviamente llegué a mi casa y súper regañada, o sea, tú no sos así, ¿qué te pasó? Pensaron lo peor, dijeron, está de plano ni como saber ni a dónde se fue, o se puso una gran borrachera, o sea, ujú. y la verdad que dije yo, No mejor que eras lo así, pues. piensen. Ujú, Ajá, dije que lo piensen porque es que no sé ni qué decirles. ujú, Y entonces decidí como que quedarme callada y, o sea, hacer como que la cabeza para abajo. Y, pero realmente yo me empecé a sentir muy mal, o sea, yo todo ese día yo dormí ujú, y al otro día, o sea, fue como todo un día que dormí y al ujú, siguiente como que ya me levanté mejor, de mejor ánimo y decidí bañarme. Cuando yo me baño, me doy cuenta que estaba moreteada, tenía unos chinchones en la cabeza. Entonces, ahí fue cuando yo me empecé a entrar en pánico. O sea, yo dije: qué me pasó?". O sea, dije: "Pues, no es como que yo nunca hubiera tomado en mi vida", ¿no? Y, o sea, yo decía: "No, tampoco es para esto, o ujú, tampoco es para tener estos golpes". O sea, ¿qué pasó? claro. Esa era mi duda. O sea, ¿qué? Y obviamente yo empecé a llamar a este amigo y escribirle y todo, y no me contestaba el teléfono, me decía que estaba en reunión, que me hablaba después, y entonces lo único que recibo es un mensaje de él diciéndome, sí, es que como tú te fuiste con este tipo, y yo, ¿qué tipo? O sea, entonces yo así como que dije, encima de todo me estás diciendo, o sea, le dije, no puede ser. O sea, yo le escribí el mensaje, le dije, no puede ser que tú me estés diciendo eso. Un amigo jamás se deja. Claro, ujú, O sea, sí, tengo todo el derecho de conectar o lo que sea, pero no me dejas vendida o sea, ¿cómo así? ujú. Como que tampoco a ti te hubiera pasado. Ni me contestó el mensaje y yo estaba súper fúrica de que encima de todo como que me echó a mí la culpa de de que me hubiera ido, era mi culpa, ¿no? Ujú, Y entonces yo dije, bueno, no, ¿cómo así? O sea, no entendía. Esta amiga con la que pues yo había estado también no se portó de lo mejor, entonces tampoco daba información como verídica, entonces yo no entendía muy bien qué había pasado, yo decía, ¿qué pasó? Esta chava me vendió, o sea, yo ujú. estaba, o sea, como 1000 cosas en la Pregunta. cabeza, sí, 1000 preguntas, y lo peor es que yo solita, porque no le quise contar, pero a nadie, ni a mi mejor amiga, o sea, nadie, ni a mi hermana, ni a mi nadie. O sea, yo estaba como que, uno, con mucha vergüenza. Ujú, Dos, tratando como que poner todo en su lugar, pero tampoco lo lograba. Entonces, ujú, lo único que hice fue, bueno, lo voy a dejar en el olvido, no pasó, gracias a Dios estoy viva. Me sí, recuerdo re bien que dije, no, me voy a ir a tomarme una pastilla al día siguiente o algo así, porque dije, no, o sea, ni me acuerdo de nada. Dije, ujú, no vaya a ser mi mala suerte. Pero mi mamá se había llevado mi carro y no encontré las llaves y como todavía yo la verdad sí, no fue como que entré en conciencia tan rápido o que yo estuviera bien anímicamente, me imagino que por la droga. Entonces dije, ay, no, no creo, o sea, no puede ser. Y bueno, te estabas negando a algo que en tu mente, me imagino, pues, que estaba pasando también. O sea, eh, ¿en algún momentito pensaste realmente que esto había sido un abuso? ¿O cómo lo viste? ¿O te estabas? no, jamás, Ajá, es que jamás lo vi así. ajá, Todo fue cuando después de un tiempo, más o menos un mes, ujú, obviamente yo empecé a tener muchos ataques de ansiedad, ujú, de pánico. Mi mejor amiga me dijo, ¿sabes qué? Hay un cumpleaños, porque eso fue en diciembre, entonces ujú, hay un convivio, es un cumpleaños, acompáñame. Pero el simple hecho de volver a salir, para mí fue como, o sea, tú, me vinieron como flash, ay, no sé, o sea, fue un sentimiento horrible que empecé a tener unos ataques horribles.
Y yo obviamente le dije que sí, porque dije, ¿por qué no voy a poder ir? Pero realmente no podía salir, me daba pavor salir de noche, pero Ujú. era así un pavor que lo tuve que trabajar, obviamente. Eh, y yo decía, no entiendo nada que me está pasando. Y resulta que para esa Navidad llegó, vino acá a Guatemala porque no vive un exnovio mío, que duramos muchos años, o sea, por decirles 10 8 o sea, fue como mucho. Obviamente me conocía muy bien y me vio mal. Y me dijo para Navidad, me dijo, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Cuénteme, sabe que puede contar conmigo. Y yo ahí no le quise decir nada todavía. Al tiempo, casi que al mes, él me dijo, o sea, me habló y yo cuando mi amiga me dijo esto fue casi que en la misma fecha y fue cuando yo decido y digo yo, no, le voy a contar a alguien. O sea, le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, te quiero contar porque nunca lo había expresado en voz alta. Ujú. O sea, yo lo dejé ahí y entonces cuando yo se lo empiezo a contar, él me empieza a decir, cuando termino y me dice, sí se da cuenta lo que pasó. Lo que pasó es que abusaron de usted. Ah, wow. Ahí fue cuando yo realmente caí en cuenta que yo no había tomado la decisión de estar con nadie. O Claro. sea, Ujú. y entonces entré en shock, realmente entré en shock. Aparte, no me venía. Yo dije, plano, por todos los ataques de ansiedad, estoy súper estresada, no sé. Entonces él me empezó a decir, no, vayas a hacer una prueba, descanse, duerma bien, no ha dormido bien durante muchas noches, de plano es eso, Ujú. va a ver que no es nada. Y dije, bueno, en una de esas le hice caso porque me empecé a insistir mucho en que tuviera paz mental. Y Ujú. entonces decido irme, le invento una excusa a mi mamá, a un centro comercial, me voy a la farmacia, me hago la prueba en el baño y resulta que sale positiva. Dije, Embarazo. no, embarazada. Y yo dije, no puede ser. No, 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 no. Estas pruebas no son ciertas. Entonces me fui a hacer el examen de sangre. Cerca de mi casa había un laboratorio y dije, quiero la prueba más rápida, dígame sí o no, o sea, quiero saber. Y yo estaba tan nerviosa hablando con mi exnovio, llorando como miles, o sea, yo no sabía ni qué pensar, era, ay, demasiada información que Claro. uno no procesa. Ujú. Y cuando la señorita, yo le veo la cara, me da el sobre, instantáneamente dije, es un sí. Ujú. Ni siquiera tenía que haber abierto el sobre, pero lo abro, caigo en un llanto espantoso, unas emociones horribles, o sea, toda preocupación de qué voy a hacer, yo nunca he querido ser mamá, o sea, ¿qué me va a pasar? ¿Verdad? O sea, casi que saqué la bolsa. Me vine a mi casa y me vine a encerrar a mi cuarto. Obviamente no quería que nadie supiera procesarlo, pero las mamás son las mamás. Y pues ahora lo entiendo, pero resulta que me dice, mija, ¿qué te pasó? O sea, abrime, me empezó a tocar la puerta y al final yo no podía dejar de llorar. Entonces Ujú. le abro y me dijo, ¿qué te pasó? Y le dije, entre que lo que pude, le dije, estoy embarazada. Mi mamá solo me abraza y me empieza a decir, un hijo siempre es una bendición, no va a pasar nada, todo va a estar bien. Y yo decía, ¿cómo sabe? O sea, ella no sabe. Y empezaba a llorar más y fue como horrible, ella lloró conmigo. Y me dijo, yo sabía que esa noche había pasado algo, tú no eres así. Es que, y la verdad, no me preguntó nada. O sea, estuvo ahí, me dijo, bueno, accionemos, al psiquiatra, perdón, al ginecólogo. Ujú. Y me hizo una cita casi que esa misma tarde. Fuimos y pues ahí me enfrento a otra situación, ¿no? Porque obviamente le empiezo a contar a mi ginecólogo, me dice, obviamente por lo que me estás contando, sí hubo droga, definitivamente, pero como ya pasó tanto tiempo, ni cómo. Pero me hizo dos preguntas que fueron claves. Una, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a denunciar? Y dos, ¿lo vas a tener? Porque Qué por tu fuerte. circunstancia, Imagino que qué exacto. fuerte para ti en ese momentito, no solo entender que había sido un abuso sexual, que te Ujú. habían drogado, que estabas esperando. O sea, esto venía de algo muy, muy duro y fuerte a más, pues, ¿verdad? Digamos, en una situación así. Vamos a hacer un corte, Andreita, muy pequeño, pero nuestros amigos tienen que estar muy atentos porque regresamos en unos minutos para más de esta historia que tiene Andrea Palma para todos nosotros. Así que regresamos en un momentito.
Ya estamos de vuelta, amigos, en esta historia que realmente, miren, es impresionante lo que nos está contando esta joven, que le puede pasar a muchas personas al salir o, digamos, lo que un amigo invita a salir a otra persona para que llegue a pasar este tipo de situaciones. Andreita, ¿qué pasa en ese momento que estás enfrente del doctor y te pone y te plantea? ¿Vas a denunciar? ¿Vas a querer tener a este niño? ¿Qué pasa por tu mente? Pues la verdad fue como, okey, puedo hacerlo, o sea, no, ni siquiera lo había pensado. ¿Ah? Y me dice: "Mira, yo soy provida, pero definitivamente por tu situación, o sea, fue un abuso, entonces sí puedes, pues, tomar esa decisión, pero te lo dejo a ti, yo no me quiero meter", y Ujú. dije yo, y mi mamá solo se me queda viendo y me dijo: "¿Qué vas a hacer?". Y me dijo: "¿Sabes qué? Yo no quiero meterme, lo que tú decidas, yo te Ujú. voy a apoyar. O sea, si tú quieres tenerlo, te voy a apoyar, si tú no lo quieres tener, yo te apoyo y estoy aquí para ti". Y yo dije: "Oh, por Dios, es que, ¿qué hago?". Yo estaba llena de furia, de odio, o sea, es que no lo sé expresar, o sea, estaba enojada, frustrada, y decía mis sueños, ¿no? Tanta cosa que yo quería hacer. Aparte, yo decía, un niño es una responsabilidad para toda la vida, yo ni nunca, o sea, antes decía yo había decidido no ser mamá, o sea, no era algo que yo me hubiera encantado siempre, nunca fui niñera. Entonces yo para mí niños, no, entonces para mí también como todo eso, pero empezaron a pasar como los días y obviamente el insomnio fue peor, Claro. porque entonces tenía que tomar una decisión y obviamente tenía que ser rápido. Eh, pero yo decía, ¿qué hago? O sea, era como, yo estaba como 50-50. Por una parte yo decía, es que es mío, o sea, nadie me lo quita, ese 50% es mío. Yo ya soy mamá, aunque nadie se llegue a enterar de esta situación, Ujú. yo sé que fui mamá, o sea, Claro. punto. Entonces, era lidiar conmigo misma. Sí. Eh, ¿Qué iba a decir toda la gente? No tenía novio, o sea, dije, de plano le van a decir que es del exnovio de hace 1000 años que tuve, o sea, porque fueron muchos años juntos. Yo decía, no sé, yo, ¿qué hago? Y por otra parte estaba toda la rabia que decía, es que no es mi culpa, como yo no me merezco esto, yo no soy una mala persona, o sea, ¿qué hago? En eso, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Es importante que te vea un psicólogo. Como yo no me recordaba, porque realmente no era una terapia que yo podía hacer normal de platicarle a alguien, porque había blackout, me llevó con una psicóloga que hace terapia alternativa. Entonces, bueno, media vez empecé también, estaba en el proceso de pensarlo y también empecé con el proceso de psicología. Y realmente, uy, fue como súper importante ambas cosas, pero yo seguía en ese insomnio en una de esas noches, pues resulta que eran como las 2 de la mañana o algo así. Yo soy publicista y me llama la atención un logo. Y entonces resulta que empiezan a hablar sobre aborto y todas sus consecuencias. Yo dije, ok, qué extraño, ¿verdad? Yo pasando por esta situación. Y, a casualidad, un programa de ese tema, ¿no? Y entonces empiezan a hablar de todo el tema, de consecuencias, pero yo decía, o sea, es que no me aplica, porque es que, o sea, si yo hubiera tenido una pareja, yo no estuviera en esta situación. Y cuando yo lo termino de pensar, sale la cápsula de, ahorita a continuación vamos a hablar sobre violación, aborto. Dije, a ver, yo estaba así indignadísima con Dios, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué me quieres decir? Y resulta que me empiezan a hablar de que las mujeres violadas que quedan embarazadas es el 1%. Yo dije, ¿qué? O sea, yo tenía o sea, la impresión que eran como mucho más mujeres. Decían, no somos nada. O sea, como así? Es el 1%. Wow. Y entonces, obviamente, yo siempre he dicho, a mí me entraron por lo estadístico, la razón, porque la emocional yo estaba como roca, o sea, jamás. Y entonces ahí dije, ok, perfecto, yo voy a tomar la decisión de tenerlo y pues a ver qué pasa, ¿no? Pero yo no voy a meter mi mano. Quiero comentarles bueno, miren, Dios hace todo, ¿verdad? Y es increíble porque las personas que estábamos en ese programa, estaba yo,
Estaban otras dos personas también que formamos parte de un grupo que estábamos hablando del tema del aborto y las consecuencias, y lo hablamos en ese programa. Y uno ve a la cámara muchas veces y no se imagina quién está del otro lado recibiendo ese mensaje. Y es impresionante porque cuando me voy a adelantar un poquito, pero cuando muchos meses después yo me entero de esto, realmente miren, uno no se imagina con un mensaje como lo está dando hoy Andreita, puede ayudarle a alguien a pensar algo. Imagínate, ella estaba viendo el programa a las 2 de la mañana, era un reprise de ese programa que nos habían invitado para poder hablar de esto, y después enterarse que llegó a alguien que estaba pasando por esa situación, pues es impresionante. Pero sigue contándonos, Andreita, de esa situación después de ver el programa. ¿Qué fue lo que pensaste? Yo sentí que como que Dios me estaba hablando, ¿no? Y me estaba diciendo así como que, hey, escucha todo lo que te podría pasar. Y yo lo único que dije fue, ok, yo lo voy a tener, pero, o sea, cuando yo empecé con mi psicóloga me dijo, es tan fuerte tu terapia que lo puedes perder. O sea, tienes que darme el permiso de poder perder a tu bebé. Aparte, está como que el tema de que toda mamá primeriza casi siempre, pues muchas mujeres están sufriendo de eso, ¿no? De que no pueden tener bebés, entonces pierden a sus primeros bebés. Yo decía, tal vez por más ser mamá primeriza me pasa, ¿no? Yo casi que deseándolo. Y Ujú, la otra era como que todos mis exámenes que me salieron, o sea, si tenía algo malo o me hubieran pegado algo, no hubiera podido tenerlo, ¿no? ujú. Hubiera entrado en otro tema. Entonces, yo dije, bueno, o sea, son 3 o varias cosas, ahí te encargo, ¿no? Entonces yo dije, no voy a meter yo mi mano, pero ahí te encargo, o sea, en serio, o sea, no es, es complicado ser eh, que el huevo pegue, decía yo. Entonces yo no quería, obviamente, pero empezaron a pasar los meses y resulta que con mi psicóloga me dice, bueno, ¿sabes qué? Toca ya ir a ver el corazón del bebé. ¡Wow! Ahí fue cuando yo me empecé a preparar muchísimo porque Ujú. ella quería que yo fuera como una mamá común y corriente que se emocionara a escuchar el corazón de su bebé. Y entonces fue agotador, porque realmente fue muy agotador esa terapia. Eh, y bueno, al final voy a donde la ginecóloga, me hace pues la prueba y tal, y cuando yo voy viendo a mi bebé, no, es que se los juro que a mí me pone la piel chinita, Igual. porque, wow, o sea, yo me imaginé que era un huevito, no sé, o sea, uno lo estudia, lo opera y todo, pero uno, tal vez en esos momentos uno se quiere hacer como que la mentira, ¿no? Y decir, no, no es nada, es un huevito. Pero cuando yo lo veo, yo estaba en mis 8 semanas, estaba totalmente hecho, o sea, era una micro así, estaba ya completo, ya tenía corazón y todo, y escuchar el corazón de mi bebé, o sea, ahí fue cuando yo dije, oh por Dios, voy a ser mamá. O sea, es que ahí fue cuando me cayó el 20. Dije, ay, no puede ser. Y fue una emoción y me lo viví como una mamá normal. Lloré de emoción, no lloré de, ay, ¿por qué estoy pasando esto? Pero obviamente lo trabajé muchísimo para que no pasara. Ujú. Pero después de eso, o sea, empezaron a venir como muchas cosas. Empieza a pasar el tiempo, el bebé me empieza a consumir porque de verdad es, es un cansancio así como impresionante, aparte de todo lo que estaba pasando, mi terapia era acá, 3 veces a la semana, entonces yo estaba así como trabajando full y en eso, digo yo, empecé a sentirme mejor, realmente me empecé a sentir mejor, empecé a sentirme más animada, ya me bañaba, mi mamá casi que me decía así que, ¡yay! Porque ya me miraba con más ánimo y ya tenía ganas de salir. Pero en eso llega el Día de la Madre y entonces dije, y yo me empezaba a tomar fotos ya con mi pancita, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, no, decido y decido lanzarlo a las redes sociales, ¿no? Dije, hoy es cuando Ah, mi primer Día de la Madre y ni siquiera lo pensé, simplemente lo hice y, oh por Dios, o sea, nunca me imaginé que hubiera movido tanto, toda la gente me escribió, me llamaron mensajes, o sea, es que fue así como un boom. ujú. Y obviamente ahí fue cuando también me topé con un poco de realidad que si yo no lo hubiera trabajado Claro. con mi psicóloga hubiera sido un poco como bastante fuerte porque resulta que
había gente con muy malas intenciones que empezaban a decir, pero ¿y el papá? ¿Y qué pasó con el papá? Y entonces que, ¿verdad? Y como que muy, muy metidos, ¿no? Y a veces yo, ¿Qué era lo que había pasado? Pues, o sea, exacto, o sea, hasta gente que tenía años de no hablarme me llamaron, o sea, para decirme así como, ay, ¿qué pasó, no? Y fue bien feo, pero a la vez sentía que estaba preparada para hacerlo. claro. Entonces lo afronté, evadí, dije, no tengo por qué contestar a nadie si no estoy lista, ¿qué le importa? O sea, punto, yo sé quién soy y puntos. Lo más importante que tienen que saber es que soy mamá y soy feliz siendo mamá, punto, Ujú, ¿no? Y entonces, bueno, empiezan a pasar todos esos temas, yo me empiezo a sentir mucho mejor, pero en eso resulta que me empiezo a sentir como bien extraña y mi mamá ya me había dejado sola esa noche porque se había ido a una boda y yo me miraba bien y me dijo, te se ves bien y o sea, me voy. Y yo le dije, andate, disfruta, has pasado por mucho también, o sea, ve y disfruta. Y en esa noche resulta que empiezo a tener como muchos pensamientos de matate. No, no vales nada, nadie se va a casar contigo, nadie te va a querer, te vas a quedar gorda, no sé, miles de pensamientos súper negativos que yo estuve como una nada de bajar a mi cocina, agarrar un cuchillo y de verdad matarme. Yo no entendía qué estaba pasando, fueron unos pensamientos horribles. ujú. Y de ahí fue cuando yo creo que como que me entré en razón y dije, a ver, yo ya estoy bien, estoy en terapia, ¿por qué me quiero matar? ¿Por qué estoy en esta situación? Si yo ya estoy bien, yo ya decidí tener a mi bebé, ya, o sea, ya fue, ya lo hice público, o sea, no entiendo. Y entonces, bueno, también ahí pasa que dije, no, o sea, algo importante vamos a hacer yo y mi bebé, que si no maté a mi bebé, que me quiere muerta a mí también, o sea, y ahí empiezo a entrar en una búsqueda espiritual también, porque dije, o sea, al final la que se enojó con Dios fui yo, y Ujú. así que busco mucho de lo espiritual, me fui embarazadísima a un retiro, ¿no? Y también pues en ese proceso espiritual eh, y con mi psicóloga, tomé la decisión de decirle al papá de mi bebé que era papá. O sea, tú sabías, o sea, físicamente pues lo estabas viendo por primera vez ahí, pero ¿cómo lograbas identificarlo, buscarlo? ¿Qué pasó ahí? Pues lo busqué por Facebook, porque, o sea, yo dije, bueno, si me contesta, entonces, o sea, si me acepta la invitación, ¿no? Entonces, sí, tal vez sí le tengo que decir, ay, no, fue como bien feo y horrible para mí porque era una decisión que tenía que tomar. Me tomé el tiempo también para decidirlo y tomarlo, porque yo decía, ¿qué pasa el día de mañana si mi hijo crece Ujú, y me dice quién es mi papá? ujú. Y yo nunca se lo dije. O sea, y yo dije, él tiene el derecho a saber. ¿Y qué haga con esa información? ¿Y qué decida él hacer con eso? Ya no me corresponde a mí. Claro. Entonces, voy, se lo digo, y obviamente lo primero que me dijo fue que me iba a dar dinero para que abortara. Y dije, ay, por Dios, pero si ya, o sea, yo ya tomé la decisión. Tenés dos opciones, o estar o no estar. ¿Qué A, crees? a ver, Andreita, vamos a hacer un corte ahorita, pero cuando regresemos, te voy a hacer la pregunta de cómo enfrentar, digamos, porque en algún momentito lo citaste, como contaste, ¿qué sentiste al verlo? Porque era después de varios meses de todo lo que había pasado, lo tenés enfrente. Entonces, regresamos en un momentito, no se pierda a continuación la respuesta de Andrea cuando se encuentra con la persona que había abusado de ella. Así que regresamos en un momentito. Amigos, estamos de vuelta en esta interesantísima charla y testimonio de lo que nos está haciendo el favor, Andrea, de contar parte de su vida, que realmente es muy impresionante. A ver, Andreita, en esos momentos que estaba revolucionando tu mente, empezando a suicidarte, a tomar pues, una acción, digamos, que ya iba en contra de todas las decisiones que habías tomado ya, ¿verdad? Y que pues te sentías cómoda, parecía que había algo que no había solucionado. Y comentaste ahorita que era el tema de enfrentarse a la persona que, pues, que te había hecho esto, pues.
¿Cómo, cómo es ese momento cuando lo tienes enfrente? Bueno, para mí fue muy complejo porque realmente para mí la persona es como bien raro, porque para mí la persona con la que no puedo ni ver y siento que es como mi abusador, es Claro. mi mejor amigo, o sea, es el que me traicionó, o sea, no lo puedo a la fecha, no puedo ni verlo ni en pintura. Ahora con el papá de mi bebé, Persona que no puedes ver, o sea, más es ajá, al que supuestamente era tu amigo, que a la persona que te abusó. O sea, exacto, o esa sea, digámoslo así, tal vez para ponerlo en este contexto, es a quien le tenías confianza, digamos, que no te iba a pasar nada también. ajá, él es el que me traicionó, o sea, él para mí es mi depredador, así lo llamo yo, y así lo llamamos, ¿no? O sea, es como mi depredador, que él, o sea, me atacó y todo esto también, todos esos moretones y todo eso fue por parte de esta persona. Ah, por Eh, el otro, por el amigo. por el amigo, sí, eso fue cuando ya tuve pues yo mis regresiones y Guau, todo eso. o sea, tuvo que ver. Ujú. Ajá, yo cuando ya también entendí un poquito ese tema, porque al final con el papá de mi bebé yo no tengo ningún issue, no tengo algo tan fuerte, o sea, obviamente no es que yo esté de lo más light con él, pues, pero Ujú. no es el mismo sentimiento que yo siento con la otra persona. O sea, Claro, la otra persona es, póngale cuenta y caso todo ese sentimiento de que es como si él me hubiera abusado, claro, claro. así. Ujú. Y, o sea, obviamente vengo y le hablo, lo cito, él, o sea, no sé ni qué pensó, pero lo cito, para ella está súper nerviosa y pues le digo que iba a ser papá, le muestro pues todos los documentos y lo primero que me hice fue como, no, yo sabes qué, te voy a pagar para que tú abortes y le dije, tenés dos opciones, o estar o no estar, tómate el tiempo que querrás, por mí no hay ningún problema, pero eso sí, esto no es un juego. Si vas a decir sí, pues estás y vemos qué hacemos, porque también yo no lo conocía, no sabía nada de su vida, a la fecha no sé nada de su vida. Y si Pero aún no, así le estabas dando el chance sí, de una paternidad responsable. O sea, sí, Andreita, es que es impresionante la forma en que, a ver, en que estabas actuando, dándole esa oportunidad a alguien que había cometido, digámoslo así, un delito, darle esa oportunidad de decir, tú puedes ser un padre. exacto. Y es que Impresionante. al final también a él no se le quita el hecho, porque tampoco lo va a poner como un santo, ¿no? No se le quita el hecho de que, Ah, o sea, en el estado en el que yo estaba también lo llegará a hacer. O sea, eso claro, no se le quita, ¿no? O sea, eso también creo que no es de caballeros. no, ujú, Entonces, pero yo dije, lo voy a hacer por mi hijo. Y aquí viene algo muy importante que se llama amor. claro, Porque si yo hubiera pensado en mí, jamás, jamás hubiera dado ese paso. O sea, no hubiera pensado más allá y para mí feliz de tener solo a mi hijo y no meterme en tanto problema. O sea, pero dije, es que de verdad, ¿qué va a pasar el día de mañana? Y si me dicen, no seas egoísta, tú nunca le dijiste y por eso no tengo papá, dije, no. O sea, ¿en qué momento el, mejor yo se lo digo y que él sea responsable de sus actos? claro, Y ujú, si él quiere ser maduro o no maduro es su problema. O sea, yo se le voy a dar la oportunidad y que haga, pues al final a mi hijo jamás le voy a mentir. Y el día que me pregunte por él, voy a decir, pues no se quiso hacer cargo, punto. No va a ser ni el primero ni el último que vaya a pasar por eso, claro, ¿no? Y pues al final sí se tomó bastante tiempo en pensarlo. Me dijo que sí, cuando que sí quería ser papá responsable. La verdad me sorprendió bastante sí. y que se lo iba a decir a su familia. Y luego cuando ya se lo dijo a su familia, resulta que nunca más me volvió a hablar. Entonces, bueno, dije yo, o sea, Pero también te ofreció que abortaras, pues, o sea, para él fue una decisión también por ese lado. exacto, o sea, y yo me imagino, ¿no? Eso es así pura especulación que se lo dijo a sus papás y tal vez los papás lo mal aconsejaron, no sé. Al final no sé bien qué pasó porque nunca más me volvió a hablar, solo supe que como que sí quería, pero después ya no. Entonces, pues al final para mí esto no era un juego, ¿no? No era como un día sí, después ya no. Y pues obviamente tampoco nunca más me volvió a hablar. Sé y lo he trabajado Ujú, y por eso fue muy importante para mí irme al retiro, porque a mí en el retiro pude perdonar. Y exacto, para mí eso me llenó de tanta paz, de tanta armonía, porque yo también decía, yo quiero estar bien por mi hijo. claro, Yo quiero, o sea, cuando ya tenga mi bebé, yo quiero ser una mujer que ama,
y que no tiene rencor en su corazón porque yo no le quiero enseñar eso a mi hijo. Ujú. Entonces, yo al final voy a ese retiro y yo le supliqué, me arrodillé y le dije a Dios, por favor, yo por mi humanidad, yo no puedo perdonar a esta gente, o sea, ni al papá de mi hijo, ni al amigo, ¿no? Ni Ajá. a esta amiga que también, pues, ¿verdad? Como involucrada. Yo, ajá, o sea, porque también éramos amigas del colegio o sea, chiquitas, pues. Entonces yo decía, no puede ser, yo no puedo hacer esto, por favor ayúdame. O sea, yo quiero sacar este rencor en mi corazón, porque yo lo único que salía de aquí era así como, ojalá que se mueran, que les pase esto, que ojalá que, ¿verdad? Ujú. Y eso no era sano para mí, al fin y al cabo. Y entonces, en ese retiro, yo perdoné. Y es que fue como hermoso, porque yo sentí como que me hubieran quitado un peso encima, algo que no les puedo explicar. Sí. Creo que fueron mis ganas tantas de poder estar bien para mi hijo. También tomé la decisión de no denunciar Ujú. porque yo estaba pasando por tanto que dije, o sea, yo no me puedo enfrentar a este tipo, no lo puedo ni ver en la calle, o sea, mucho menos verlo, o sea, una y otra vez, o sea, en un juzgado o algo así. Y dije, no, sí, resulta que me llegó la información a mí de que había pasado con otras chicas de la iglesia, no Wow. algo tan así como con lo mío, pero sí que había medio forcejeado con ellas, ¿no? O sea, Cuando ya ellas, el que traían, me imagino, en ese sentido. sí, ya traía como que eso, Ujú. y ya eran dos más que había forcejeado, y conmigo pues ya se pasó de la raya, ¿no? Pero entonces sí decidí ir a la iglesia y denunciarlo. Esa fue como mi primera acción. Y Ujú. cuando vi en la iglesia que como que ni me creían, ¿no? Y como que muchas, o sea, no sé, fue bien feo. Para Sí. mí esa parte fue, de verdad me tocó mucho mi fe. Yo había estado como 8 años en la iglesia, en esa iglesia, servir esa iglesia, o sea, no podían decir que no me conocían. Ujú. Yo tenía muchísimo más años que él. No sé, fue bien feo, fue como que sí, pero casi que, ¿verdad? O sea, también como me he topado después con comentarios de, ay, pero como sos mujer y te vestiste así, tal vez por eso te pasó. O sea, sí me he topado con esos tipos de comentarios, lastimosamente, de mujeres, ¿no? Entonces, dije yo, si así es en la iglesia, no me puedo imaginar en un juzgado. O sea, yo dije, no, no estoy para esto, yo quiero estar Estaba bien para mi embarazada bebé. en esos meses, pues, o sea. Exacto. Ujú. O sea, yo dije, no, no lo voy a hacer y si se da después que denuncie, lo voy a hacer, pero ahorita me quiero enfocar en tener un embarazo normal, ser una mamá feliz y prepararme para mi bebé porque eran muchas cosas que tenía que pensar, o sea, ¿no? Y mi terapia estaba a tope, o sea, em, y pues al final de todo fue bien gracioso porque por ese tema de la iglesia, mi mamá se lo cuenta a una amiga y su amiga le dijo, fíjate que tengo una persona que tal vez la ayuda, que tiene como contactos en la iglesia y tal vez como que ven qué pasa, ¿no? Y dije, ¿sabes qué, mamá? Ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Ya, Ujú. ya mala, y me insistió. Entonces llamo a esta señora y le digo, mire, pues le conté todo mi caso y ella empieza a llorar a mares, o sea, pero a mares fue a mares. Yo dije, ¿qué onda? ¿Será que yo ya estoy bien? Y por eso no estoy llorando tanto. Y resulta que me dices que tú no sabes quién soy yo. Yo no. Es que yo soy la persona que viste en la televisión. Yo soy la mujer de 40 días por la vida. Y bueno, o sea, obviamente yo me recordaba el programa, ¿no? Que hablaron de eso, que era el número 50 en el país y tanta cosa, que ayudaban a rezar 40 días y tanta cosa. Y yo empiezo, y me empieza a mandar fotos y todo, y videos de las personas que estuvieron como en esa cuarentena, ¿no? Sí. Y yo empiezo a llorar como niña chiquita y dije, no puede ser que las oraciones lleguen. O sea, yo estaba encerradita en mi cuarto y estas personas orando y la verdad, o sea, me dijo, ¿cómo se va a llamar tu bebé o cómo se llama tu bebé? Y le dije, se llama Matías. Y le digo yo, ¿sabe qué significa Matías? Matías es fiel a Dios. Sí, mira, Andreita, ese es un tema bastante, bastante importante porque quiero contarles a todos nuestros amigos que nos están viendo que cuando Andreita tiene el contacto con esta persona que se llama Eva Nidia, ella tiene en sus manos un programa muy interesante que está a nivel de muchos países que se llama 40 días por la vida. Y este programa lo que hace es que durante 40 días nos colocamos, porque pues, fui parte también de eso, nos colocamos en algún punto estratégico a pedir y a rezar muchísimo.
por las personas para que cambien de decisión, para que le den esa oportunidad de vida a un niño. En ese momentito que le hablas a Eva Nidia, me llaman y ahí es cuando yo recibo la noticia. Yo creo que ya, ¿cuánto te faltaba ahí para tener a Matías? Tal vez un par de meses. Unos 2 meses, sí, por ahí. Entonces, recibo la llamada y me dicen, te quieren hablar, ¿verdad? Y yo, ¿quién me quiere hablar? Te quieren hablar, escúchala. Y ahí es cuando yo recibo la llamada y me pasan al teléfono Andrea y me dicen, mucho gusto, yo vi su programa y mi hijo, decidí quedarme con mi hijo y nace en 2 meses. Miren, yo en ese momentito realmente se me salieron las lágrimas. O sea, si te puedo contar ahí en ese momentito, también para mí fue impresionante, fue empezar a llorar y como le pasó también a Evanidia, porque esa reacción de decir, wow, o sea, esa oración llega. Y cabal lo que tú estás diciendo, Andreita, o sea, esas oraciones llegan en su momento. Entonces, es impresionante, miren, son de las cosas que uno tiene que entender y por eso hacemos este tipo de programas tan especiales con personas que pueden estar en cualquier país, así de sencillo. Ujú. Pueden estar en cualquier nivel socioeconómico, que pueden estar en cualquier lado del mundo. Y puede pasar esto. Pero Andreita, cuéntame qué pasa ya cuando se empiezan a acercar esos 2 meses, ya para tener a Matías. Ay, pues fueron hermosos, la verdad. Ahí ya fue como, yo ya me sentía como una mamá normal, queriendo a mi hijo, teniendo esas esperanzas y esas ilusiones. Obviamente, muchísimo miedo porque uno no sabe ni qué esperar de tanta cosa, ¿no? Me daba mucho miedo amamantar tantas cosas, ¿no? Pero ya eran como temas de como una mamá normal, o sea, Claro. y dejé atrás, o sea, justo cuando yo me voy al retiro, yo creo que cabal me faltan como 2 meses, Ujú. em, dejé atrás todo ese rencor, todo ese odio, dejé de pensar en esas personas, en desearles el mal. Yo le di benditas gracias a Dios por haberme dado esa oportunidad tan hermosa de perdonar. Y pues al final desearles lo mejor, o sea, yo creo que al final creo en el karma y entonces digo yo, a todo coche le llegará su hora y yo no tengo por qué verlo, y si sí me tocará, pues ni modo, pero al final les deseo a lo mejor, pero llegar a ese punto, créanme, o sea, me veo feliz y contenta y todo lo demás, pero no fue fácil, No, pero para nada, no. es que creo que hay un punto bien importante en esto y es entender que estos procesos no es así como solo contarlos como estamos ahorita hablando, ¿verdad? De decir, bueno, esto pasó y ya contarlo de esa manera tan fácil, digamos, ¿verdad? Que pareciera fácil, pero realmente todo ese proceso fue un proceso complejo, ¿verdad? De muchos pasos que hay que dar, de mucho apoyo. Y cabal, voy a mencionar las 3 palabras que nosotros tenemos dentro de la iniciativa. El tema de fe, esa pelea con Dios en algún momentito, pero ese reencuentro que nos da la gran oportunidad de esa palabra impresionante que se llama perdón, ¿verdad? Pero que Ujú, funciona. El amor, porque es reconstruirse nuevamente y por ese amor todo lo que tú hiciste, o sea, esa misericordia de perdonar, de enfrentar a la persona que te había hecho esto, por amor a tu hijo. ujú. La otra es el apoyo, encontrar esas personas correctas, digamos, como tu psicóloga, como personas que pueden ayudar en algún momentito con una oración, a veces hasta un abrazo, ¿verdad? Un abrazo sincero ayuda para salir adelante. Andreita, ¿qué pasa en el momento que tienes a tu hijo por primera vez en tus brazos? Ay, yo no me la podía ni creer, aparte salió enorme, yo soy petita, entonces todo el mundo me decía, es que está bien grande, ¿cómo te cupo ahí, no? Y yo estaba asustada, la verdad, yo no sabía ni qué hacer, ni cómo cargarlo, aparte fue cesárea porque no me salía por lo enorme que era, ¿no? Yo no sabía ni qué hacer, pero la verdad tuve mucho, mucho amor de mi familia, aparte, o sea, esto no les puedo decir lo que tocó en mi familia. Es que mi familia fue una parte importantísima, que a la fecha él viene a cambiar no solo mi vida, vino a cambiar la de mi familia y como dicen por ahí, trae su misión, que quién soy yo para quitársela, porque Matías
era un apóstol que viene a sustituir a Judas Iscariote, el que se mata, ¿no? Entonces al final viene a sustituir muerte por vida, súper representativo lo que significa Matías, y no le encontré otro nombre más que Matías, ¿no? O sea, Matías se llama, y yo dije, wow, o sea, de verdad uno no sabe lo que ellos pueden llegar a ser. En mi familia fue parte importantísima, es que de verdad no se los puedo explicar, porque de verdad sería otra historia de todo lo importante que vino a ser a mi familia y a mi vida, porque yo no soy definitivamente la misma. Me cambió, ahora por amor puedo decir que a la fecha, ahorita ya tiene 2 años, ya es un terremotillo, ¿no? Y me cuesta y voy aprendiendo con él y sé que no voy a ser perfecta. Algo que tengo claro, que no soy perfecta, pero él me escogió. Y si él me escogió, yo estoy tan agradecida porque me escogió, porque cada vez aprendo muchísimo de mí misma, de tener paciencia, que de verdad. Y aparte también de que yo pensaba que no iba a poder ser mamá y ahí voy y trato de ser lo mejor que puedo y yo sé que él me ama tal cual soy, ¿no? Y eso es lo más bonito. Andreita, es impresionante tu historia y más impresionante cómo Dios actúa en las personas, cómo pasan las cosas de algo difícil. Hoy tu rostro y desde el momento que tú tomaste la decisión, yo tuve la oportunidad de conocerte ya hace bastante tiempo, pero esa parte de mamá, de mujer, de una persona entregada a su hijo, el rostro se transforma en otro y tú, como tú decís, no es que no sea perfecto, pero tú estás luchando por un ser al que también le diste esa oportunidad de vida y él te dio también una oportunidad, no solo a ti, sino a toda tu familia. Si nosotros tuviéramos esa oportunidad, y porque mucha gente va a ver esto, así como me pasó a mí con el programa y te pasó a ti al vernos ahí, pero si tú le dieras un mensaje a personas que están pasando por una situación, eh, a ver, difícil en la vida, ¿qué les podrías decir? Bueno, yo les diría que los entiendo. O sea, créanme que estuve en ese hoyo y Ujú, cuando uno está en esa parte oscura, uno no mira salidas, no mira luces, hay demasiada eh, emoción, ¿no? Y yo lo único que les puedo como decir, que lo que a mí me ayudó fue tomar decisiones a través del amor. ujú. Tomar esa decisión, no porque mi mamá, no porque mi papá, no porque la sociedad, no, no porque yo, sino el amor siempre te va a hacer tomar una buena decisión. Claro. Porque el amor, al final, aunque uno diga, ay, qué complicado en ese punto, sí, es súper complicado. Pero te digo algo que aparte, no todos tienen la oportunidad como yo de tener un apoyo. No todos tienen la oportunidad de tener unos papás como yo los tuve. O sea, no se tiene a veces ese chance, pero sí te puedo decir que a veces no se mira la salida, pero siempre la hay, siempre tenemos esa oportunidad de decidir y de decidir bien. Por eso a veces hay que calmarse, no tomar decisiones apresuradas, pensarlas bien, poner como esos pros y contras, pero sobre todo poner el amor. No, si quieren, no pongan a Dios, pongan el universo, o sea, no pongan eso porque al final a veces uno está enojado con todo eso, ¿no? Pon el amor antes de todo, porque el amor de verdad, como dicen, mueve montañas y te puede mover tu corazón a hacer cosas maravillosas. Y yo a la fecha sigo haciendo cosas por amor, porque desde el momento en que yo dije sí a Matías, era decirle sí a todo lo que viniera, Ujú. a todo, inclusive si ahorita ustedes me dirían, ay, ¿qué pasa si viene papá? Pues bueno, con amor, esa decisión la voy a tomar con amor, porque no puedo venir y decir, es que no, nunca estuvo o no me ayudó y me llevó la chingada, porque la verdad todos saben que ser mamá soltera en estas épocas es súper complicado. Claro. Con amor, o sea, y se oye bien fácil, pero no lo es, pero la verdad que mi mayor consejo es que sí hay salida, que sí se puede, que después pasa la tormenta, siempre va a pasar la tormenta. Y eso es lo más importante que quiero que ustedes sepan, porque a veces uno cree que eso va a ser eterno y no lo es. Hoy por hoy puedo dejar esa parte de mi vida atrás. Claro. Todavía sigo en terapia, no lo crean que es fácil. Ujú. Sigo en terapia, sigo buscando ayuda, sigo tratando de ser una mejor persona y ser una mejor mamá por mi hijo. Y así lo pueden hacer ustedes, pero ya no significa que esté ahí en ese hoyo, ni mucho menos. Y tampoco
voy a decir, eso va a ser para siempre. Entonces, te animo y te exhorto a que de verdad yo sé lo que significa estar ahí. Yo sé que es tener esos pensamientos de decir, sí, no me importa nada, yo no me merezco eso y no, no te lo mereces. Pero sí se puede salir adelante, sí se puede perdonar con la ayuda de Dios, porque yo les digo, yo no, pues, solita no pude. Y aparte, no sé, yo estoy ahí para, de verdad, alguien que necesite alguna, o escuchar, o lo que sea, yo de verdad me pongo a la disposición porque sé que es complicado y cada caso tiene su punto, pero yo también, pues, de mi experiencia puedo también ayudar a alguien, ¿no? Claro, Andreita, y te agradecemos mucho ese consejo que está sobre la base, como dices, del amor, que realmente el amor es todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos hacer sobre esa base fluye de distinta manera cuando, pues, lo trabajamos desde el odio, desde el rencor, desde el resentimiento, ¿verdad? Pero ver desde el amor cada una de las cosas que uno hace cambia la perspectiva. Hasta el juicio que nosotros podemos tener hacia una persona que ha hecho el mal, lo vemos diferente. En tu caso, es un proceso que te tocó, digamos, y que te sigue tocando, digamos, en ese proceso de ayuda y todo esto. Nosotros en la página web del País de los Jóvenes hay una sección que se llama No más historias de abuso y ahí hay un formulario. Y en ese formulario ustedes pueden contar su caso y nosotros podemos responderle para que en algún momentito hacerle el contacto con alguna organización por el caso Ujú, que está pasando o hacer el contacto también con nosotros para poderlos ayudar. Porque ese es el sentido de toda de esta iniciativa, el poder darle a las personas ese nuevo amanecer que nosotros le llamamos, ¿verdad? A través de la fe, del amor y del apoyo, que la gente pueda abrir sus ojos y decir, aquí estoy, ujú. voy a salir adelante, esta es una nueva vida, porque realmente es eso, es despertar a una nueva vida y así fue como te pasó. Si nosotros te pidiéramos, Andreita, ya para finalizar, alguna frase que hoy pudieras compartir con las personas, pero que ha sido una frase que en este proceso exacto de tu vida está perenne, ¿qué les podrías decir a la gente? Una frase, a ver. O una palabra de repente. Bueno, yo creo que sería con Matías, es el sueño que nunca me imaginé y me encanta tener, ¿no? Y que se está haciendo realidad cada día. Aparte, algo que sí me gustaría mencionar antes que nada es que tengan cuidado, porque yo creo que también me confié mucho en pensando que era un amigo y tal, pero cuando yo entré como que a todo este tema, me pude dar cuenta que la mayoría de casos de abuso eran de personas que son muy allegadas a uno. O sea, pareciera tonto, pero sí lo es. A veces, obviamente, pasa con personas que uno no conoce, pero muchas personas son personas que uno conoce mucho. Entonces, si te digo, ten cuidado, no te des por bien servido, ¿no? De que, es un amigo y nos conocemos o es un hermano, es verdad. Realmente es bien complejo. Es bien importante lo que comentas, porque dentro de esa experiencia está eso de tener el cuidado, el 80%, a ver, de los casos suceden, de abuso, perdón, suceden de personas muy cercanas, que puede ser dentro de la misma casa o personas muy allegadas a la persona. En este caso de Andrea, pues definitivamente fueron amigos y amigos dentro de la misma iglesia. Entonces hay que tener cuidado en todos los ámbitos, ¿verdad? En todas las áreas donde estamos, con quién compartimos. Y no es que crear, digamos, un tema de una paranoia y decir, pues, no imagínate cómo estaríamos, pero es el punto de abrir los ojos y en la medida que uno tenga esa oportunidad de abrirse, de ver y observar las actitudes, más cuando son hacia niños pequeños, entender que muchas veces sus reacciones, o una persona adulta, en tu caso, pues te pasó ya una jovencita, pero también esa situación inesperada, digámoslo así, de algo que ya tenían armado, imagínense, o sea, ya son personas que en su mente tienen, vamos a hacer esto, es planificado, Es planificado. muchas veces No, con la gente que comete abusos. Ujú. y aparte, algo también bien importante es que da vergüenza.
exacto. Ujú. Da demasiada vergüenza. Yo llegaba a mis terapias diciendo casi que es que fue mi culpa, ¿no? Y casi que mi psicóloga me daba así de, ¿cómo va a ser posible? No, no es tu culpa. Y no, no fue tu culpa, sea la situación en la como que se haya dado. Yo le decía, tal vez yo estaba tan drogada que tal vez de plano yo andaba como, no sé, como esas pastillas que lo ponen a uno muy hot, ¿no? Y decía, tal vez así, y yo tal vez lo provoqué. Y me decía, no tenés la culpa de nada. O sea, de verdad me costó mucho entenderlo. Y algo que me pasó mucho en el retiro fue que me dijeron, no tienes por qué tener vergüenza, sos hija de Dios, con la cara levantada, Sí. porque no hay nada de qué avergonzarte. Fíjate, Andreita, que eso es muy importante porque muchos de los casos que se generan, digamos, del tema del abuso, el principal, digamos, situación, digamos, que genera el abusador es lo que te pasó. Pueden ser desde amenazas verbales hasta golpes, porque de esa manera empiezan a manipular a las personas, ¿verdad? Y Ujú. después la persona queda con ese sentimiento de fue tu culpa, como tú decías, ¿verdad? Andabas vestida así, te fuiste a tomar, empieza todo un proceso mental y emocional donde hay que trabajar también esa parte, la culpa y la vergüenza, ¿verdad? Exacto. Y lo que estás haciendo tú de ese chance de hablar, que no necesariamente es para todo el mundo el poderse enfrentar, digamos, a una cámara o un programa y todo eso, pero hay personas que sí lo hacen y tienen esa valentía de hacerlo. No quiere decir que las personas que se queden en su casa y lo hablen no van a ser menos valientes, lo son. Ujú. El punto aquí es poder hablar, no quedarse callado, porque muchas veces, mira, Andrita, y te lo cuento, nosotros atendemos a veces a personas que tienen 40 hasta 50 años de haberse callado un abuso y lo tienen guardado solo ellos. Entonces, esa oportunidad de sacarlo, de compartirlo con alguien, un profesional o alguien responsable dentro de la familia, sirve mucho porque va a haber una descarga de muchas emociones y las tenemos que sacar, ¿verdad? Y ahí empieza el paso, y ahí empieza el proceso. Que No, y imagino. créanme que a mí me pasó cuando yo empecé a hacerlo público, Ujú. no sabe la cantidad de personas conocidas, ¿no? O sea, cercanas y no cercanas, que me llegaban con testimonios muy parecidos al mío. O sea, fui y todo, pero no pasó más. O no quedé embarazada, pero sí me drogaron y fue una noche de copas, ¿no? Demasiada gente que me decía eso y yo decía, wow, o sea, si están, ya ni siquiera se toman el punto de irlo a conectar a uno, ¿no? Sino de una vez vámonos a drogarla, ¿no? Y realmente es de tener mucho cuidado porque yo pensé que ni pasaba y es mucho más de lo que uno piensa. Pues eso hay que tener mucho cuidado en las familias y por eso tocamos estos temas, Andreita, para que en la casa lo puedan platicar, puedan decir, sentémonos con nuestros hijos o los jóvenes también, decir, bueno, platiquémoslo entre los amigos, tenemos que tener cuidado, porque ahora el abuso no solamente es con el tema de mujeres, es también con hombres. Entonces, esa parte la tenemos que entender, le pasa a niñas, le pasa a niños, adolescentes, hombres o mujeres, que entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, hablar de estos temas, tener las precauciones, entender el riesgo de a veces salir y no avisar a dónde vamos, el riesgo de no conocer mucho a las personas, muchas cosas que pueden pasar. Entonces hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, pedirle muchísimo a Dios, porque realmente pues vivimos en un mundo donde está pasando mucho el tema de abuso sexual y Oh, tenemos sí. que decir un alto. Tenemos que poner un basta aquí, ¿verdad? Ya no más, pero eso lo vamos a hacer si nos educamos, lo vamos a lograr si lo platicamos, vamos a lograrlo también apoyar a muchas personas, si estas personas abren su corazón y dicen, quiero hablar. Andreita, mira, de veras qué gusto es siempre platicar contigo. Es una bendición el encontrar esas palabras, esa forma tan especial de comunicarte, tan abierta, tan espontánea, porque de eso se trata la vida también, ¿verdad? De tener ese chance de abrir tu corazón de esta manera y te lo agradecemos, mira, infinitamente, porque yo sé que este mensaje va a llegar a muchas personas. Algunos se contactarán, otros solo lo van a ver, pero van a tener esa oportunidad de abrir los ojos a un nuevo amanecer. Así que te agradezco mucho y pues te dejo también ahí con el micrófono para que te despidas de todas las personas que nos están viendo. No, pues la verdad yo agradezco mucho pues la oportunidad de poder contarlo. No crean que es fácil para mí tampoco recordar y todo esto,
pero al final creo que, creo muy, muy dentro de mí que es importante hablar, es importante decir, porque somos muchas las mujeres, lastimosamente, y también, pues, como tú dices, hay mujeres, hombres y también niños. Entonces es importante que ya basta, ¿no? Ya no más. Y si de algo puede servir mi historia para que los puedan inspirar a ustedes, y no necesariamente, a veces uno piensa que tiene que pasar la misma historia, a veces no. A veces uno puede decir, sí, sí se puede y se puede salir adelante, no importando en qué momento y situación estés. Si tú te sientes mal, sí se puede y ánimo, porque Ah, sí llega ese punto donde uno dejó todo atrás. Así que de verdad muchísimas gracias y me encantó pues estar acá. gracias, Andreita. Mira, te agradecemos mucho y a todos nuestros amigos les agradecemos por estar en este programa tan especial y vienen otros, vienen más, más profesionales, vienen más testimonios que queremos compartir con ustedes aquí en el país de los jóvenes. Así que nos vemos en la próxima y que Dios los bendiga mucho. Un abrazo para todos.